El tema que desarrollaremos será cómo hacer el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, acorde a la última norma emitida, que es la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a empezar con este pequeño webinar que vamos a hablar sobre lo que es el plan de vigilancia del COVID. Dentro de lo que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, estos con riesgo de exposición, podemos definirlo como un documento técnico. Se le llama técnico porque básicamente son médicos o personal especialista en el rubro, que es quienes son los que se encargan de redactar básicamente este documento a efectos de poder prevenir la propagación del COVID-19, ¿no? Este documento está dirigido tanto para el sector público como para el sector privado. Todas las empresas que inicien o reinicien sus actividades tienen que necesariamente cumplir con este lineamiento, ¿no? Como conceptos preliminares, tenemos que entender que todo empleador necesariamente tiene que implementar, eso es una regla general, no solamente de esta coyuntura, sino siempre fue establecido que todos los empleadores deben implementar aquellas medidas de seguridad para garantizar tanto la salud como la seguridad de los trabajadores. En esta coyuntura tiene que ser de manera preventiva, prevenir que los trabajadores y el público en general no sea contagiado del COVID. Todo centro de trabajo debe necesariamente contar con este plan de vigilancia, ¿no? Y este plan de vigilancia a la vez tiene que contener un resumen de todas las actividades que hace la empresa. Bueno, para entrar un poco más en contexto, tenemos que entender que previamente hay unos lineamientos, después se establecieron unos protocolos y después ahora se tiene que aplicar lo que es el plan. Los lineamientos fueron emitidos por el Ministerio de Salud. Ellos pusieron las reglas de juego para que todas las empresas de todos los sectores cumplan con determinadas condiciones a efectos de salvaguardar la propagación, la salud de los trabajadores y salvaguardar que no se propague más esta pandemia. Después de los lineamientos existieron los protocolos. Estos protocolos fueron emitidos por cada ministerio y cada ministerio tenía que implementar unas determinadas condiciones adecuadas a los lineamientos y emitir estos protocolos para que las empresas que estén en este rubro se adapten y emitan su propio plan. En ese sentido, los planes para la vigilancia, previsión y control del COVID en el trabajo tienen que ser emitidos por las empresas del sector público o del sector privado, adecuados a los protocolos del sector, y a la vez estos protocolos del sector están adaptados a la resolución del Ministerio de Salud. Ahora, estos planes redactados o realizados por las empresas tienen que estar necesariamente registrados en el Ministerio de Salud, tanto estos planes como la lista de chequeos para la vigilancia que está en el anexo 4 de los lineamientos. Esto para efectos de que esté a disposición tanto de su salud, de SUNAFIL o la UEFA. Su salud, correcto, fiscaliza que efectivamente se esté salvaguardando la salud tanto de los trabajadores como de los consumidores. SUNAFIL y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta es lo que se encarga básicamente de que los trabajadores cumplan con determinadas condiciones y que se les esté cuidando adecuadamente a su salud y su seguridad. Y la UEFA, que es en el tema ambiental, ¿no? Su área de competencia es el área ambiental. El plan tiene 7 lineamientos básicos que sí o sí se tienen que cumplir. Todos los planes de todas las empresas tienen que cumplir necesariamente con estos 7 planes, 7 lineamientos. El lineamiento 1 es la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Se debe limpiar y desinfectar todos los ambientes del centro de trabajo, el comedor, las oficinas, la entrada, los baños, obviamente. También los muebles y vehículos, si fuese una empresa de transporte, por ejemplo, una empresa de transporte, una empresa de delivery, todo eso. Asimismo, el plan, bajo el lineamiento 1, tiene que tener una condición, una periodicidad. Cada cuánto tiempo se tiene que hacer esta desinfección. En el lineamiento 2 vemos todo lo que son los lineamientos de condiciones de salud del trabajo, previo regreso o reincorporación de los trabajadores. El responsable de la seguridad y salud en el trabajo debe gestionar para que todos los trabajadores cumplan con identificar el nivel de riesgo de sus puestos de trabajo. El especialista tiene que ir por toda la oficina, todas las oficinas, y ver qué ambientes tienen más, digamos, cercanía con el tema con el público en general, cuál es más riesgoso, quiénes están más expuestos al tema del COVID. Los trabajadores deben completar una ficha de sintomatología. Esta ficha de sintomatología es una serie de condiciones, una serie de características que
trabajador debe manifestar a efectos de poder determinar si hay un riesgo de por medio, si tiene temperatura alta, si alguna vez presenta algunos síntomas que puedan dilucidar en cierta medida que están bajo un contagio o que se han contagiado, ¿no? Y a la vez, este lineamiento 2 hace una precisión que todo el control de temperatura al ingreso del trabajo tiene que ser realizado de manera aleatoria. Esto posteriormente vamos a darnos cuenta que es contradictorio. La misma norma contradice. Aquí en esta parte, en el lineamiento 2, señala que la temperatura tiene que estar, digamos, realizada de manera aleatoria, de acuerdo a los trabajadores que ingresen y a ver si ingresan 100, de estos 100 cojo a 50 y estos 50 les tomo su temperatura para efectos de ver si efectivamente están con una temperatura mayor a los 38 grados para que pasen a la cuarentena, ¿no? Posteriormente vamos a ver que en otro lineamiento de que no necesariamente es así, que dice que esa temperatura se debe hacer a todos los trabajadores, ¿no? Siguiendo con el lineamiento 2, tenemos que entender que hay pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas son pruebas rápidas. ¿Qué es una prueba rápida? Básicamente es una pequeña incisión que se hace en el dedo, sale un poco de sangre, es como una prueba de diabetes más o menos, y que se determina, como dice su nombre, de manera rápida si efectivamente los trabajadores tienen o no el COVID, ¿no? En las pruebas moleculares bueno, son con hisopos en las fosas nasales, que va a un laboratorio. En el laboratorio se hace una serie de pruebas para ver si efectivamente tiene o no coronavirus. Esta es la prueba más idónea a efectos de determinar si el trabajador tiene o no COVID. Ahora, anteriormente se señalaba que este tipo de pruebas tenían que realizarse a todos los trabajadores. Todos los trabajadores tenían que hacer las pruebas, eso genera un sobrecosto en las empresas, fastidio en los trabajadores, que muchas veces, más que fastidio, podría llamarse incomodidad ya respecto a todo el tema que se tiene que hacer. El tema de discusión básicamente que era generado sobrecostos que tenían que ser asumidos por la empresa, cuando quizás en esta coyuntura actual ya no sea tan necesaria. Actualmente, ya no es, la ley estipula que ya no se hace a todos, sino solamente a aquellos trabajadores que están en un puesto de trabajo con nivel de riesgo alto o muy alto. No, personas con riesgo alto son personas con potencial exposición al COVID, y las de muy alto riesgo que atienden a personas con casos sospechosos o confirmados sobre el tema del COVID, ¿no? Otros puestos, los puestos tanto de mediano o bajo riesgo, la prueba puede realizarse, pero ya es de manera opcional, ya no es de manera obligatoria. Imaginemos una persona que viene de su casa, desinfecta las manos, sigue todas las medidas de seguridad y va a su oficina de contabilidad y solamente trabaja él solo en una oficina, tiene un nivel de riesgo bajo, obviamente. Entonces no es necesario, por ejemplo, en ese caso, hacerle esta prueba. Por otro lado, el profesional de salud es el encargado de determinar el regreso o reincorporación de los trabajadores. El regreso de los trabajadores es cuando están en como la mayoría de nosotros estuvimos en cuarentena, estábamos haciendo un trabajo remoto. En el trabajo remoto, ¿qué pasaba? Que trabajamos a distancia, después se levanta la cuarentena y tenemos que irnos a nuestro centro de trabajo. Cuando vamos al centro de trabajo, no es necesario que digamos primero, si mi nivel de riesgo es bajo, no es necesario que tome alguna prueba. Y segundo, el profesional de salud es quien se encarga justamente de determinar si el regreso es adecuado, ¿no? Puede que, por ejemplo, que en mi época de cuarentena yo haya tenido COVID y después me haya tenido que internar, hospitalizar, una serie de cosas. Y, en ese caso, el profesional de la salud es el que se encarga si efectivamente estoy en las condiciones óptimas, saludablemente hablando, para ingresar, ¿no? Y el reincorporación es aquellas que ya trabajando, yo salí porque, por ejemplo, me detectaron COVID y tengo que reincorporarme al centro de trabajo. Esa reincorporación también tiene que ser evaluada por el profesional de la salud. Adicionalmente, debe identificarse casos sospechosos o de estar en contacto con la persona contagiada, ¿no? O sea, si por ejemplo había un grupo de trabajadores muy cercanos por el ámbito laboral que decían y uno sale positivo, es muy probable que haya contagiado también a los demás. Entonces, a estas personas, a los demás, se les tiene que derivar a los establecimientos de salud, se tiene que identificar si hay potenciales contactos con otras áreas, comunicar a la autoridad de salud para el seguimiento respectivo, también asimismo informar sobre las medidas a adoptar para prevenir el contagio, hacer seguimiento a distancia. La persona encargada tiene que estar en constante comunicación con la persona contagiada para efectos de ver cómo va evolucionando su malestar, ¿no?
También se identifica un contagiado, debe ingresar necesariamente a cuarentena cada 14 días. El lineamiento 3 habla sobre el lavado y desinfección de las manos, que tiene que ser obligatorio. En realidad, la mayor cantidad de contagios, estadísticamente hablando, viene a ser cuando por el tema de las manos. Las manos llevan los gérmenes, no se contagia por las manos, sino que las manos llegan a los ojos, a la boca, y eso genera una propagación del virus, ¿no? Es por eso que hay un lineamiento exclusivamente para eso. Se debe poner puntos de lavado de manos suficientes con jabón y papel toalla y con alcohol líquido o en gel, ¿no? Y sobre todo, esto tiene que estar en el ingreso del centro de trabajo. Cada persona que ingresa, aparte de tomarse la temperatura, tiene que lavarse las manos y desinfectarse, que sería lo ideal para todos, justamente para prevenir y cuidando su propia salud, incluso la salud de sus compañeros, ¿no? Y aunque parezca un poco obvio, se tiene que poner un anuncio de cómo lavarse las manos en la parte superior de donde se ponga el lavado de manos o el alcohol en gel, ¿no? Cómo se tiene que usar básicamente todos esos productos. El lineamiento 4 habla sobre la sensibilización de la prevención del contagio del COVID en el centro de trabajo. El profesional de la salud deberá sensibilizar a los trabajadores de manera que puedan brindar información relevante como qué cosa es el COVID, cómo se transfiere, informar sobre el uso de mascarillas, cómo se tiene que usar una mascarilla adecuadamente, qué tipo de mascarilla se tiene que usar de acuerdo a su actividad, y además sensibilizar sobre la importancia que tiene si presenta sintomatología. Cuando una persona tiene síntomas, no es necesario, puede ser una gripe simple, pero puede ser también COVID, ¿no? Entonces, estos síntomas tienen que ser puestos a conocimiento de la profesional de salud, ¿no? Educar permanentemente sobre cómo prevenir el contagio, cómo se tiene que, hasta cómo se tiene que lavar las manos, sensibilizarlo, por eso justamente el lineamiento, ver la importancia que tiene el accionar de limpiarse constantemente las manos y todo lo demás. El lineamiento 5 habla sobre las medidas preventivas de aplicación colectiva, el uso de mascarillas, sobre las capacitaciones, sobre la prevención del contagio, ¿no? Adicionalmente, los ambientes tienen que estar adecuadamente ventilados, tiene que haber un distanciamiento entre un trabajador y otro de 1 metro. Y ahora, si el local, donde trabajan, cuenta con un comedor, y el distanciamiento ya no es de 1 metro, sino de 2, porque obviamente al momento de comer tienen que sacarse las mascarillas, subiendo un poco o incrementando un poco la posibilidad de contagio. Entonces, justamente por eso, para prevenir ese contagio, es que los lineamientos señalan que tiene que estar a 2 metros de distancia, ¿no? Se promover el uso de medios digitales para evitar contacto, ¿no? Cualquier cosa, si en vez de presentarlo presentar un documento físico, se puede hacer por correo, preferentemente utilizar la segunda opción, ¿no? Establecer puntos de acopio de los equipos de protección personal, justamente para que puedan de un solo lugar poder distribuir los equipos de protección, ¿no? Y de preferencia y en la medida de lo posible se tienen que hacer marcadores de asistencia por aproximación con identificación de rostros sin necesidad de estar tocando con la huella digital o algo que genere, digamos, un contagio que pueda dar la posibilidad de un contagio justamente por marcar la asistencia de manera física, ¿no? El lineamiento 6 sobre las medidas de protección personal se debe otorgar a los trabajadores equipos de protección acorde al puesto. Correcto, o sea, no es razonable que no se le entregue una N95 a un personal que está en oficina con todo el día y que solamente está en un despacho donde es el único que trabaja. Es totalmente distinto que dar esa misma protección a personas que estén, por ejemplo, en atención con directo a pacientes del COVID. Ahora señala que la mascarilla N95 u otros equivalentes con ese nivel de protección es de uso exclusivo para las personas o para los trabajadores que están en puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo de exposición. Para puestos de mediano riesgo deben contar con mascarillas quirúrgicas descartables. O en su defecto, si no son descartables, pueden ser comunitarias, o sea, mascarillas que las pueden lavar, qué sé yo, pero adicionalmente de ello tengan un protector facial, ¿no? Y en los puestos que tienen bajo riesgo, el empleador debe otorgar por lo menos 3 mascarillas que les puedan usar justamente para que las cambien y las laven constantemente. El lineamiento 7 y el último habla como la vigilancia de salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. Durante la emergencia sanitaria, que como ya sabemos se ha prorrogado hasta el 7 de septiembre de este año, el empleador realiza la vigilancia de salud de sus trabajadores de manera permanente. Está obligado a hacerlo hasta por lo menos el 7 de septiembre.
Se controlará la temperatura a todos los trabajadores al momento de ingresar y finalizar la jornada laboral. Es donde lo decía anteriormente, acá existe una contradicción con el punto 3 del lineamiento 2, que señala que tiene que ser de manera aleatoria, cuando acá lo dice que tiene que ser a todos, ¿no? Preferentemente, y es sumamente recomendable que el empleador tome las medidas a efectos de que los trabajadores puedan tomarse la temperatura a todos, sin excepción, ¿ya? Y solamente registrar aquellos que tengan temperaturas mayores a los 18, a los 38 grados centígrados. Anteriormente se tenía que, igual, tomar la medida a todos, con la diferencia que independientemente a la temperatura que la marquen, todas las temperaturas tenían que estar registradas. Ahora se quitó eso y solamente se señala que se tomará la temperatura a personas cuyo al momento de tomar la temperatura corporal marquen mayores a 38 grados centígrados. Adicionalmente, las empresas deben que hagan tamizaje, que el tamizaje sabemos que es la prueba para determinar una cierta, que si existe una cierta enfermedad, pero que lo maneje con insumos propios, deben notificar a la Dirección de Redes Integrales de Salud, la Dirección de Salud, Dirección Regional de Salud, a la Gerencia Regional de Salud, de acuerdo a cuál es la entidad administrativa que la regula, cuál es de su competencia. Todos los casos deben ser reportados necesariamente en el SICOVID. El SICOVID ha sido creado para ese sistema, para el COVID, ha sido creado justamente con esa finalidad, para que tengamos un registro de cómo se va cuál es el progreso, cuál es el nivel de contagio que tiene una determinada empresa. Esto a la vez tiene que tener conocimientos NAFIL, las entidades de salud y todo lo demás, para que justamente vean cómo va, cuál es el riesgo de una empresa, ¿correcto? El seguimiento lo realiza personas de salud en el trabajo y o la institución administradora de aseguramiento de salud, la IAFA, y en coordinación con las entidades anteriormente mencionadas, la DIRI, la DISA, la DIRESA y la GERESA, ¿no? Dentro de los lineamientos también señalan estas consideraciones para el regreso y reincorporación al trabajo. Regreso si los trabajadores no presentaron sintomatología alguna, ni son sospechosos del COVID, el regreso es automático. Estaban haciendo trabajo remoto, nunca han tenido síntomas, nunca han tenido una cercanía con una persona que posiblemente haya sido contagiada o que tenga sospechas de contagio. En ese escenario, ese trabajador puede reingresar sin ningún problema, de manera automática, sin que se le haga una prueba para que regrese al trabajo. En el tema de reincorporación, el personal que fue diagnosticado con el COVID y que fue dado de alta epidemiológicamente puede reincorporarse al trabajo sin ningún inconveniente. El personal asintomático confirmado, el alta epidemiológica se da a los 7 días después de la prueba serológica o prueba rápida. No tiene que hacer una prueba adicional. En reincorporación al trabajo, el personal asintomático confirmado, el alta epidemiológica será a los 14 días después de realizar la prueba molecular. No tiene que hacer una otra prueba como algunas veces se ha señalado, que se tiene que hacer prueba cada vez que reinicien y todo, no, acá no, se le pasan los 14 días y puede reincorporarse. Personas con síntomas confirmados. El alta será dada 14 días después del inicio de los síntomas. O sea, yo tengo síntomas, pasan 14 días y puedo reincorporarme. Pero para que me pueda reincorporar, al menos tengo que haber pasado 3 días sin tener síntoma alguno. Los pacientes moderados o que estuvieron hospitalizados, una persona que estuvo en el centro de trabajo, estaba laborando, tuvo síntomas, se fue a su casa, le detectaron que tenía COVID y fue tan grave la situación que fue hospitalizado, estaba, digamos, en UCI. Estas personas se podrán reincorporar al trabajo una vez que ya pase toda esa eventualidad, reincorporar al trabajo previa evaluación del área de seguridad y salud en el trabajo. Para casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después de iniciados los síntomas. Regreso o reincorporación, pero ahora de trabajadores de riesgo. Los trabajadores de riesgo fue uno de las características que más se ha modificado a lo largo de la pandemia. Fueron que primero tenía que tener una determinada edad, después cambiaron, después que tenía que tener una enfermedad, pero no, después dijeron, no, esta enfermedad no tiene que ser más grave, entonces no, tiene una obesidad con un índice de masa corporal determinado, no, ahora no es tanto, tiene que bajarlo, o sea, cosas por el estilo. Básicamente son
son personas, aquellos que tienen más, dentro del grupo de riesgo, personas que tienen más de 65 años. Que si bien es cierto, no tienen un riesgo propiamente dicho, no tienen mal de salud, pero ya el hecho de tener 65 años o más, ya los enmarca dentro de un grupo de riesgo, de personas muy susceptibles que sean contagiados, ¿no? Sus defensas, técnicamente hablando, serían más bajas que de una persona de 25 años, por ejemplo. La hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, diabetes mellitus o cáncer, asma moderado o grave, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica también, con tratamiento de hemodiálisis, un pequeño detalle, enfermedades o tratamientos inmunosupresor, obesidad con índice de masa corporal 40 o más. Todas estas condiciones que estoy señalando ahorita y que están en la diapositiva son las que señala literalmente la norma, no hay más que estas de acá. Entonces, todas las personas que están dentro de este marco son considerados grupos de riesgo. Y para poder ser reincorporados se tiene que evaluar todos sus antecedentes para ver si tienen las condiciones óptimas para poder regresar al trabajo, ¿no? Vamos a agrandar estas diapositivas para que lo puedan visualizar. Ok. Este es el último cuadro que muestra la resolución última emitida por el MINSA, en la cual habla sobre quiénes son los responsables para efectos de dar esta vigilancia, ¿no? en el tema de salud. Por ejemplo, hay centros de trabajo del tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta el 6. ¿De qué depende que el centro de trabajo sea un tipo 1 o tipo 6? Básicamente del nivel o de la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, el empleador entre 5 y 20 trabajadores sería el responsable de hacer todo el seguimiento de la seguridad y salud en el trabajo. El profesional de salud de un instituto puede ser el que apoye cuando también están dentro de este margen, del 5 a 20 trabajadores. Hasta 20 trabajadores puede ser también el empleador o puede ser un profesional de salud, pero este profesional de salud en este escenario se debe solicitar su consultoría. Cuando hablamos de profesional de la salud, es aquella persona que sale de un instituto profesional, que no es propiamente una universidad, sino sale de un instituto obviamente reconocido por ley, ¿no? En los centros de trabajo tipo 3, que está entre 21 y 50 trabajadores, es el empleador que se encarga de vigilar. Adicionalmente a ello, tiene que haber un profesional de la salud que mínimamente labore 12 horas a la semana. En el centro de trabajo tipo 4, igualmente en todas es el empleador, pero adicionalmente a ello una licenciada en enfermería, una enfermera, en la cual tiene que laborar 18 horas a la semana. Ahora, cuando digo laboral no me estoy refiriendo necesariamente a que tenga que tener un contrato laboral. Puede también prestar servicios, un locador de servicios. O sea, se le puede hacer un contrato bajo la locación de servicios. En los centros de trabajo tipo 5 tienen las mismas condiciones que el tipo 4 respecto a la enfermera, al igual que el centro de trabajo tipo 6. La diferencia es que en el centro de trabajo tipo 5, ahora sí piden un médico que labore a la semana 18 horas, o en el caso del tipo 6, labore 36 horas a la semana. Esta es la ficha sintomatológica, que es la que tiene que ser rellenada por el propio trabajador. No, el empleador, ojo, el empleador no tiene que rellenar esto, lo tiene que hacer el propio trabajador. Acá tiene que mencionar, aparte de su nombre, apellido, área de trabajo, su dirección y celular, algunas 5 preguntas para ser exactos. Si ha tenido sensación de alza térmica, si ha tenido fiebre, si ha tenido tos, estornudo, si tiene flema amarilla, expectoración, ha tenido contacto con personas que hayan tenido caso confirmado de COVID, si está tomando alguna medicación y de ser así, cuál es la medicación que está tomando, poner la fecha y la firma del trabajador. Esto tiene que estar en el file de cada trabajador. Esta lista de chequeos y vigilancia del COVID que tienen que tener las empresas para ver si efectivamente cumple con lo mínimo que la norma señala a efectos de salvaguardar la salud de los trabajadores. La estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, la nueva norma estipula las condiciones que se debe tener. Como podemos apreciar, se dan la razón social, el RUC, la dirección, datos del lugar de trabajo, del servicio, datos de seguridad y salud
de los trabajadores, la nómina de trabajadores, nombre, especialidad y demás, ¿no? Nómina de trabajadores de riesgo en exposición. Se tiene que poner todos los datos completos, bajo qué régimen están, el DNI, o si tienen carnet de extranjería o PPT, qué tipo de modalidad de trabajo tienen, si es presencial o no lo es, factores de riesgo, comorbilidad, si tienen, como le dije, tienen índice de masa corporal alto, si tienen hipertensión, diabetes y demás. Responsabilidades para el cumplimiento del plan, presupuesto del proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, procedimiento para el regreso y reincorporación del plan. Acá tiene que señalarse un flujograma, la lista de chequeo, el checklist de vigilancia y el documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta lista de chequeo de vigilancia de la COVID es para empresas de 1 a 4 trabajadores. Las empresas cuyos trabajadores no estén entre 1 o 4 trabajadores puedan cumplir con este checklist y poder determinar si efectivamente cumplen con lo mínimo señalado en la norma, ¿no? Que es mucho menos a lo anterior, porque la otra es solamente les mostré una parte, porque en realidad es un poco más extenso. Esperemos que esta presentación les haya sido de utilidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, donde podrán encontrar mucha más información de su interés. Muchas gracias.